Hola grupo, vamos a terminar el tema de coordenadas curvilíneas ortogonales y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a parametrizar una superficie en coordenadas cilíndricas y después vamos a ver el sistema de coordenadas esféricas con un ejemplo de parametrización de una curva. Entonces, nada más como un rápido recordatorio del sistema de coordenadas cilíndricas, pues habíamos comentado que este tipo de coordenadas tienen ecuaciones de transformación ρ igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada, z igual al arco cuya tangente es y sobre x, z igual a z. En el caso de las transformaciones inversas, pues es x igual a ρ coseno de z, y igual a ρ seno de z, y pues z es igual a z. Entonces esa ya no la escribo porque la tenemos ya enunciada aquí. Por otro lado, los factores de escala son el factor de escala en ρ es 1, el factor de escala en z es ρ y el factor de escala en z es 1. Y sus vectores unitarios son el vector ρ es coseno de z en i más seno de z en j. El vector z es menos seno de z en i más coseno de z en j. Y el vector z es el vector k. Entonces, con esto vamos a poder parametrizar una superficie y para que más adelante podamos trabajarlo tanto en integrales curvilíneas como en integrales múltiples e integrales de línea. El ejemplo que vamos a trabajar es la parametrización de una superficie. La superficie va a ser x cuadrada más y cuadrada es igual a z cuadrada, es decir, un cono. Para comenzar debemos encontrar la ecuación en forma cilíndrica de esta ecuación cartesiana. Entonces, como la ecuación está en x, y, z, es una ecuación cartesiana. La queremos pasar a una ecuación en términos de ρ, z, z, para encontrar entonces la ecuación cilíndrica. Vamos a sustituir las ecuaciones de transformación en la ecuación cartesiana que tenemos aquí. Entonces, si sustituimos x igual a ρ coseno de z y lo elevamos al cuadrado, obtenemos esto, más la sustitución de y por ρ cuadrado, seno cuadrado de z, esto es igual a z cuadrada. Factoricemos ρ. Entonces, ρ por el coseno cuadrado de z más seno cuadrado de z tiene que ser igual a z cuadrada. Como tenemos aquí la identidad trigonométrica seno cuadrado coseno cuadrado, pues esto nos devuelve 1. Y entonces nuestra ecuación en forma cilíndrica es ρ cuadrada igual a z cuadrada. Podemos tomar la raíz a ambos lados y nos queda que ρ es igual a z. Entonces, esta que tenemos aquí es la ecuación cilíndrica del cono. Esta y esta son exactamente la misma. Puesto que ya tenemos la ecuación en forma cilíndrica, recordemos que esa ecuación es ρ igual a z, entonces podemos encontrar su expresión vectorial. Comenzaremos en el sistema cartesiano. Recordemos que es una superficie, entonces le voy a poner S. La ecuación vectorial va a tener una componente x en y, más una componente y en j, más una componente z en k. Hagamos esto. Sustituyamos nuevamente las ecuaciones de transformación
en X, Y y Z. Esta última pues se va a quedar exactamente igual en el sistema de coordenadas cilíndricas. Entonces, S es igual a X, que es rho coseno de θ en Y, más Y, que es rho seno de θ en J, más Z en K. Recordemos entonces que nuestra ecuación en forma cilíndrica es rho igual a Z y vamos a hacer la sustitución. Para este caso, digamos que Z es la que vamos a sustituir. Podríamos también sustituir rho, pero en este caso pues, se me ocurrió sustituir Z. Entonces, la ecuación nos quedaría como S es igual a rho coseno de θ en Y más rho seno de θ en J más Z es igual a rho, entonces me quedaría rho en K. Ya tenemos entonces la ecuación de la superficie en términos de dos parámetros, rho y θ, pero hay que recordar que estamos expresando en términos del sistema de coordenadas cilíndricas, de tal manera que necesitamos transformar los vectores I, J y K a los vectores rho, θ, z. Y como eso es un cambio de coordenadas, pues tomemos en cuenta entonces la matriz de transición que va del sistema de coordenadas X, Y, Z al sistema de coordenadas rho, θ, z. La matriz de transición es coseno de θ, seno de θ, 0, menos seno de θ, coseno de θ, 0, 0, 0, 1. Al multiplicar esta matriz por el vector de coordenadas de nuestra ecuación vectorial, que en este caso sería este y este, vamos a encontrar la expresión para la ecuación vectorial de la superficie en el sistema de coordenadas cilíndricas. Hagamos pues el cambio de coordenadas. Entonces, la matriz de transición, que quedamos que era esta, coseno, seno, 0, menos seno, coseno, 0 y 0, 0, 1, la vamos a multiplicar por los coeficientes de nuestra ecuación vectorial. Rho coseno, rho seno y rho. Al realizar la multiplicación matricial, voy a multiplicar el último renglón, el renglón que equivaldría a z por la columna, y entonces hasta el final solamente nos va a quedar rho. Aquí está. Vamos entonces a multiplicar ahora el primer renglón por la columna. Entonces nos quedaría coseno de θ por rho coseno de θ, seno de θ por rho seno de θ, 0. Esto automáticamente nos va a quedar rho, porque nos quedaría rho coseno cuadrado más rho seno cuadrado más 0. Y por último, hagamos la multiplicación del segundo renglón nuevamente por la columna. Entonces nos quedaría menos rho coseno de θ seno de θ más rho coseno de θ seno de θ. Como se simplifican esos dos términos, nos queda 0. Pues ya tenemos el vector de coordenadas de nuestra ecuación en el sistema polar. En el sistema polar, la superficie se representaría por rho en el vector rho, más 0 en el vector z, más rho en el vector z. Y esta ya es la ecuación vectorial del cono en el sistema de coordenadas cilíndricas.
Entonces, como podemos observar, pues el proceso como tal no es complicado. Lo único que hay que hacer es, si voy a cambiar de coordenadas cartesianas a otro sistema, ya sea cilíndricas o esféricas, entonces primero vamos a cambiar los coeficientes, que es la parte simple porque solamente sustituimos las ecuaciones de transformación. Y una vez que ya tenemos los coeficientes de un vector transformados, entonces multiplicamos por la matriz de transición para obtener los coeficientes correctos en el sistema de coordenadas que nos están pidiendo o que estamos trabajando. Una vez que ya tenemos la ecuación vectorial de nuestra superficie, pues vamos a complementarla con algo de lo que ya habíamos visto anteriormente, que es obtener el vector normal a la superficie. La superficie, pues recordemos que es S igual a ρ en el vector ρ más ρ en el vector z. Como es una superficie, recordemos que debe depender de dos parámetros. Aquí podríamos decir, pues nada más depende de uno y podría ser una curva, pero en realidad depende de otro. Recordemos que ρ es igual a z según la ecuación cilíndrica de la superficie. El parámetro que en toda esta ecuación no aparece, pues es z, porque z la vamos a ir variando desde 0 hasta 2pi. Entonces, los dos parámetros de los cuales depende esta ecuación vectorial son ρ y z. Adicionalmente, como el vector unitario ρ está formado por coseno de z, seno de z, eso quiere decir que implícitamente esa variable se encuentra en el vector unitario. Entonces, recordemos qué es lo que debemos hacer para obtener el vector normal. El vector normal a una superficie no es otra cosa más que la parcial de la superficie respecto al primer parámetro, cruz la parcial de la superficie respecto al segundo parámetro. Aquí entonces los vectores, los parámetros, las variables sobre las cuales vamos a derivar u y v serían ρ y z. Y lo que hacemos aquí es pues derivar todo. Ahora, debo especificar algo. El vector z pues es el vector k, por lo tanto es un vector constante. Cuando derivemos esta sección, pues el vector z puede salir de la derivada al ser una constante. No sucede lo mismo con el vector ρ, porque el vector ρ depende de z, tiene coseno como primera componente, seno como segunda componente. Entonces, cuando derivemos, debemos aplicar la derivada del producto. De tal manera que aquí vamos a mezclar tanto la derivada de escalares como la derivada de vectores. La parcial de S respecto de ρ es igual. El primero tendría la derivada de ρ, sería entonces la parcial de ρ respecto de ρ, multiplicando al vector ρ, que sería la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Entonces en este caso sería ρ por la parcial del vector ρ respecto de ρ. Más, como lo habíamos comentado, z es un vector constante, entonces sale de la derivada y nos quedaría como la parcial de ρ respecto de ρ. Bueno, pues esta derivada parcial es 1, esta derivada parcial es 1, y recordemos que el vector ρ solo depende de z, y entonces la derivada del vector ρ respecto de ρ nos va a devolver el vector nulo. ¿Por qué nos va a devolver el vector nulo? Recordemos que el vector unitario ρ depende de coseno de z y seno de z. No depende de la variable ρ. Por lo tanto, al ser una derivada parcial, pues me va a quedar la derivada de una constante, que el vector constante en este caso sería el vector nulo por ρ, es 0. Eso quiere decir que la derivada parcial de S respecto de ρ
es el vector unitario ρ más el vector unitario z. Si se dan cuenta, pues es efectivamente derivar directamente S respecto de ρ. Calculemos la segunda parcial, en este caso respecto de z, y tendremos la parcial de S respecto de z es igual a la parcial de la primera por la segunda, más la parcial de la segunda por la primera, más para la siguiente componente tendríamos la parcial, aquí le voy a poner completa, la parcial respecto a z de ρ z. Entonces, recordemos, z es el vector constante k y ρ no depende de z, por lo tanto, esta derivada parcial es el vector nulo. En el caso de la parcial de ρ respecto a z, pues esta parcial vendría siendo 0 y por lo tanto sería el vector nulo. Lo único que nos hace falta es calcular la derivada parcial de ρ respecto de z. Entonces, esta derivada parcial vamos a calcularla de la siguiente forma. Voy a expresar ρ en términos de los vectores i y j, que sería coseno de z en i más seno de z en j. Entonces calculemos la parcial. La parcial de ρ respecto de z es igual, la derivada del coseno es menos seno más la derivada del seno es coseno. Como pueden darse cuenta, este vector es el vector unitario z, de tal manera que la derivada parcial de ρ respecto de z es precisamente el vector z. Bien, pues ya casi terminamos para encontrar el vector normal a nuestra superficie. Ya tenemos todo listo para calcular el vector normal a la superficie. Entonces, recordando, la parcial de S respecto de ρ es vector ρ más vector z. Y la parcial de S respecto de z era el vector ρ z. Recordando que la derivada parcial de ρ respecto de z es el vector z. Bien, este es un par de vectores de R3 y entonces el producto cruz lo hacemos de la misma forma que lo hacemos en forma cartesiana. El vector normal a la superficie va a ser, en lugar de poner los vectores i, j, k, pues vamos a poner los vectores ρ, z, z. Y el primer vector pues vendría siendo sus componentes 1, 0, 1, que son las componentes de ρ más z. Y en el segundo vector vendrían siendo 0, ρ, 0. Bien, pues hagamos el producto cruz. Entonces, la componente en ρ debe ser menos ρ. La componente en z va a ser 0 y la componente en z debe ser más ρ. Listo. Tenemos entonces a nuestro vector normal a la superficie.